Bien, jóvenes, analicemos el diseño multifactorial. ¿Por qué nos interesan eh, varios factores a la vez? Pues porque con esos factores a la vez podemos inferir cuál de ellos es el efecto principal, o mejor dicho, cuál de ellos tiene más impacto en la variable de respuesta que estamos analizando. También nos interesa medir cuáles son las interacciones entre los factores que estemos estudiando, ¿de acuerdo? Y cómo esas interacciones afectan a la variable principal. Ejemplo, está en la elaboración de una galleta, donde podemos estar estudiando la temperatura a la cual le podemos tener 1, 2, 3 factores. El tiempo de cocción, que también podemos tener 1, 2, 3, o el ingrediente, al cual podemos llamar uno y dos ingredientes, o ingrediente A e ingrediente B. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a tomar de ejemplo un experimento, dos factores, cualquiera que estos ustedes quieran llamar, nombrarse, aquí les vamos a llamar el factor A y el factor B. Cada uno de esos factores tiene tres niveles, ¿ok? Y vamos a llevar a cabo dos corridas, es decir, dos réplicas. Entonces, el 3, aquí está ejemplificando tres niveles de dos factores, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Número total de observaciones. Esto lo podríamos tratar como una ANOVA de un solo factor, donde el tratamiento sería la combinación o sería el total de combinaciones de estos factores con sus tres niveles, que serían 3 por 3, 9 combinaciones, ¿ok? Que son los grados de libertad que aparecen aquí. Y estos grados de libertad del error serían por las réplicas que quedan pendientes, ¿de acuerdo? Serían el resto. En total tendríamos 17 grados de libertad. Bien. Ah, Sin embargo, como les comentaba, uno de los principales objetivos del diseño multifactorial es analizar el efecto de las interacciones. Entonces, tendremos que dividir el efecto de los tratamientos o dividir los tratamientos de la manera siguiente. El factor A, lo vamos a llamar aquí, es la temperatura. Y el factor B, en este caso, le vamos a poner tiempo de secado. Y la interacción de A y B es esta. De tal manera que la temperatura tiene 2 grados de libertad, el tiempo de secado tiene 2 grados de libertad y la interacción 4 grados de libertad. En total serían 8 grados de libertad y el resto de las 18 observaciones iría al error. Al final nos tienen que quedar 17 grados de libertad. ¿De acuerdo? Sin embargo, a diferencia de lo anterior donde estamos, solo analizando los efectos de un solo tratamiento, aquí este diseño ya nos va a permitir ver cómo la temperatura estaría afectando a nuestra variable de respuesta, cómo el tiempo de secado estaría afectando a esa variable de respuesta y cómo la interacción como tal está afectando a esa variable de respuesta. Es decir, sería un efecto combinado entre temperatura y tiempo, lo que estaría afectando a nuestra variable. Y hay veces que ese efecto de la interacción es más grande que los factores por separado. Entonces, esto es lo que nos permite ver este diseño multifactorial. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de interacción es este que aparece aquí abajo, donde la observación Y y J es igual a la media global o a la media de la población más el efecto del factor A, más el efecto del factor B y más el efecto de la interacción, más el error. Este siempre hay que medirlo para determinar que los cambios que nosotros estemos observando en esta variable de respuesta correspondiente a esta observación Y y J no sea por efecto del error, sino efecto de los factores que estamos estudiando.
Entonces, para una nova de dos factores, donde tenemos el factor A y el factor B, el factor A con 1, 2 hasta A niveles y el factor B con 1, 2 hasta B niveles y con 1, 2, n réplicas dentro de cada combinación de los factores. Ejemplo, aquí es la combinación de A y B en el primer nivel. Combinación de A y B dentro del segundo nivel. Entonces cada uno de estos tiene n réplicas. ¿De acuerdo? al Déjenme borrar un poco este de aquí. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos para eh, completar esta tabla y qué vamos a utilizar dentro de la nova? Si sumamos todos los valores de todas las réplicas que aparecen en este nivel, nos va a dar este total, ¿de acuerdo? Que es el total para el nivel 1 del factor A dentro de los 1, 2, B niveles del factor B. Ahora obtenemos una Y2, que es el total dentro del nivel 2 para todos los niveles de B. ¿De acuerdo? Y así nos vamos hasta obtener ya, que sería el total, dentro del nivel A con los B niveles, 1, 2, B niveles, del factor B. ¿Correcto? Sería todo esto. Bien, ahora nos vamos a el siguiente punto. Déjenme borrar ahora esto. Ahora vamos a verlo para el factor B. Tenemos que sumar de arriba para abajo, ¿sí? Para obtener este primer total, ¿correcto? Entonces sumaríamos todos los valores que estén dentro del primer nivel de B para todos los niveles de A. Serían 1, 2, 3 y obtendríamos este valor. Lo mismo hacemos para el nivel 2 de B. Todos los valores que estén dentro de ese nivel con todos los niveles de A. ¿Sí? El 2, 1, 2, 2 hasta los 2 A niveles y obtendríamos este valor. Así lo haríamos para los hasta el B nivel del factor B. ¿Ok? Para obtener este valor. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos para las medias. ¿Sí? Esta media saldría de dividir este total entre 1, 2, 3 niveles de B. ¿Correcto? Observaciones dentro de este factor. Si son 3 réplicas serían 1, 2. Y solo son 2 niveles, serían 3 réplicas más 3, 3 por 2 son 6, entonces todo este total entre 6 nos daría este valor. Bien, ya tenemos los totales, ya tenemos los promedios. Ok. Bueno, estos son nuestros modelos. Este modelo ya lo vimos, es el modelo que estamos analizando, el que estamos suponiendo para los efectos de los factores A, B y de la interacción de esos dos factores. ¿Correcto? Ahora no vamos a analizar solo una hipótesis, vamos a analizar
tres propuestas de hipótesis. La primera es que el factor A no tenga inferencia sobre la variable de respuesta, por lo tanto, esto sería igual a 0. Contra la alternativa, que al menos uno de los niveles del factor A tenga efecto sobre la variable de respuesta. El siguiente análisis de hipótesis serían los efectos del factor B, ¿sí? La alternativa sería que ninguno de los niveles del factor B tiene efecto sobre la variable de respuesta, es decir, eso sería igual a 0. Y que al menos contra la alternativa donde al menos uno de los niveles del factor B tiene efecto sobre la variable de respuesta, ¿sí? Entonces quiere decir que esto sería diferente de 0. Ahora, para la interacción, donde la hipótesis nula sería que cada una de las combinaciones o de las interacciones que se ven entre el factor A y el factor B no va a tener efecto sobre la variable de respuesta, por lo tanto esto sería igual a 0, y donde al menos una de esas combinaciones entre el factor A y el factor B va a ser diferente de 0. Bien, tenemos ahora en pantalla lo que es la tabla del análisis de varianza para dos factores con efectos fijos. Bien, tenemos nuestra fuente de variación, que es el factor A, el factor B y la interacción AB, el error, hay que medirlo, y la variación total. Bien, tenemos la suma de cuadrados para el factor A, la suma de cuadrados para el factor B, la suma de cuadrados de A y B y la suma de cuadrados de E. ¿Correcto? Tenemos los grados de libertad del factor A, los grados de libertad del B, los grados de libertad de la interacción y los grados de libertad del error. Y los grados de libertad totales. Tenemos los cuadrados medios, que para los cuadrados medios del factor A se calculan dividiendo la suma de cuadrados de A entre la suma de cuadrados, entre los grados de libertad correspondientes a ese tratamiento, que es el factor, que es a ese factor, que es el factor A. Los cuadrados medios de B será la suma de cuadrados del factor B entre sus correspondientes grados de libertad. La suma de los cuadrados medios de la interacción será la suma de cuadrados de esa interacción entre los correspondientes grados de libertad, y para el error o el cuadrado medio del error es la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad correspondientes, de tal manera que tenemos ya nuestros 1, 2, 3, 4 cuadrados medios. Para calcular las f's, aquí en este caso, como son tres casos de hipótesis que vamos a analizar, que vamos a determinar, tenemos tres f's, ¿verdad? Tres f's calculadas con el ANOVA. Una es para ver si el tratamiento A tiene efecto sobre la variable de la respuesta. Esta se calcula dividiendo los cuadrados medios del factor A entre los cuadrados medios, o entre el cuadrado medio, del error. Tenemos la f calculada para el factor B, que se calcula dividiendo el cuadrado medio del factor B entre el cuadrado medio del error. Y tenemos que analizar también los efectos o saber si la interacción AB, es decir, de los dos factores, está interviniendo o está causando una variación o está haciendo que se modifique nuestra variable de respuesta. Entonces, esta f para la interacción la calculamos dividiendo el cuadrado medio de esa interacción entre el cuadrado medio del error. Y ya tenemos nuestros tres valores de f. Bien, estas que están aquí son las fórmulas que vamos a estar aplicando para llenar nuestra tabla de análisis de varianza en Excel. Bien, vamos a calcular primero la suma de cuadrados para A, para B, la suma de cuadrados subtotales, y con esta suma de cuadrados subtotales vamos a determinar la suma de cuadrados de A y B, que va a ser igual a la suma
de cuadrados de los subtotales menos la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B. Bien, ahora, esto corresponde a F0 para A F0 para B, a F0 para la interacción. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir con el 1, el 2 o el 3. Es F0. ¿De dónde vienen? Vienen de aquí. Esto sería 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces sería para A, para B y para la interacción. ¿Correcto? Esto pues ya lo hicimos en el ANOVA, corresponde a esta división. Para que no se me vayan a confundir. Entonces ahora, este valor que nosotros calculamos con el ANOVA lo tenemos que calcular contra una F de tablas cuando nos den alfa. Recordemos que alfa puede valer 0.001, 0.001 o 0.05. Hay veces que lo podemos tomar hasta 0.1, ¿verdad? Pero este valor ya es muy alto para alfa. Entonces, con esos valores de alfa, ya sea para .001, .01 o .05, nos vamos a ir a cada una de esas tablas o nos vamos a ir a la tabla del alfa que nos den y con grados de libertad del tratamiento correspondiente y grados de libertad del error. Aquí está otra vez los grados de libertad de B, grados de libertad del error, los grados de libertad de la interacción, grados de libertad del error. Bien, para una alfa, la alfa que nos den. Bien, estos son los del numerador. ¿Sí? Numerador, numerador. Y aquí el error va a aparecer como denominador en todos los casos de análisis de hipótesis. Bien, ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo. Que dice lo siguiente, dice, el Centro de Consulta Estadística de Virginia Tech participó en el análisis conjunto de datos tomados por el personal del Departamento de Nutrición Humana y Alimentos. Hasta aquí no nos han dado nada de información sobre el diseño del experimento, al cual le interesaba estudiar los efectos del tipo de harina. Los efectos del tipo de harina, ¿ok? Este es un factor, el tipo de harina, ¿verdad? Y el porcentaje de edulcorante sobre ciertos atributos. Bien, aquí ya aparece el porcentaje de edulcorante sobre esos atributos. Ok, bueno, ya tenemos dos, perdón. Dos factores, que es el tipo de harina y el porcentaje de edulcorante. Entre los atributos o sobre los atributos físicos de un tipo de pastel. Entonces, dice que se usó harina multiusos y harina para pasteles. Se varió el porcentaje de edulcorante. Aquí todavía no nos dicen, por lo menos para los pasteles de tipo de harina ya tenemos dos niveles, que es harina multiusos y harina para pasteles. Aquí todavía no aparece los niveles que tendría el porcentaje de edulcorante. Y dice que en el experimento se utilizó el volumen de pastel como respuesta. Entonces, el volumen del pastel es nuestra variable de respuesta que estamos analizando, es decir, cómo la harina y cómo el edulcorante van a afectar ese volumen del pastel. Y las unidades en las que se expresa son pulgadas cúbicas. Dice, prueba la interacción entre los factores y analice los efectos principales. Bien. Entonces, estos son los datos del ejercicio. Concentración de edulcorante. Aquí ya aparece 0, 50, 75 y 100. Entonces, son 4 niveles para el factor que se llama edulcorante. A este nivel le vamos a poner A. Y tenemos el factor que se llama harina, que lo vamos a llamar B. Son 2 niveles para el factor harina. ¿Sí? En la primera combinación multiusos con 0% de edulcorante tenemos 1, 2, 3 réplicas.
Lo mismo para multiusos y 50% de edulcorante. 1, 2, 3 réplicas. Así para el siguiente nivel. Con multiusos, el siguiente nivel de edulcorante. 1, 2, 3. Y entonces, dentro de cada combinación de los niveles, para el nivel de edulcorante y para los niveles de harina, tenemos al menos 3 réplicas en cada una de esas combinaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a llamar que esto es porcentaje de edulcorante usado. Y lo vamos a señalar como el factor A, correcto. Para esta parte de arriba tenemos 2, que es multiusos, 2 harinas. Y pastel. Bien, esto es el total. Sería tipo de harina. Sería nuestro factor B. Bien, ahora aquí vamos a dividirlo. Estas serían las réplicas. En la primera combinación, multiusos con 0% de edulcorante, así para 50%, para 75%, para 100. Ahora nos vamos en la harina de pastel para 0% o con 0% de edulcorante, con 50%, con 75% y con 100% de edulcorante. Bien, entonces ya tenemos señalado todo lo que necesitamos. ¿Correcto? ¿Qué más necesitamos? Vamos a completar la tabla. Sí, necesitamos los totales, ¿verdad? Si aquí le pongo totales A y aquí le voy a poner totales B. ¿Sí? ¿Qué implica totales de A? Totales de A implica que voy a hacer lo siguiente. La variable o la función se llama suma. Y voy a agarrar todos los valores que estén dentro del nivel 0 de A. ¿Sí? Que serían estos 6 valores. Bien. Ahora simplemente agarro y arrastro y eso ya me va a dar los valores para el resto de las variables. Listo, ahora, bueno, ya se calcularon aquí la misma variable, pero para los siguientes, la misma variable en la misma función para los siguientes, ¿correcto? Ahora necesito los valores o los totales para el factor B, que es en este caso el tipo de harina. Voy a combinar estas 3 celdas aquí abajo y estas 3 celdas aquí abajo. Bien, ¿por qué? Porque vamos a utilizar la misma variable suma y tenemos que agarrar todos los valores que estén implicados en este primer nivel, que son para la harina multiusos, que serían 3, 6, 9, 12 valores. Bien, ahora lo mismo voy a hacer
pero para el siguiente nivel del tipo de harina, ¿sí? Que es la harina para pastel. Igual están implicados 3, 6, 9, 12 valores. Y esos serían nuestros totales. ¿Sí? Aquí voy a poner los promedios, que sería igual a promedio de los 6 números que están aquí. Ok. Bien, ya quedaron los promedios. Aquí va a estar medios para B. Perdón, aquí debí poner promedios para A. Bien, entonces, igual, tengo que combinar 3 celdas. Incluir los 12 valores. Listo. Me parece que ya tenemos todo. No es cierto. Vamos a poner aquí, en esta parte le voy a poner, aquí lo voy a poner gran total, que es igual a la suma de todos los valores en las observaciones. Bien. Listo. Me parece que ahora sí ya tenemos todo. Bien, ahora ¿qué tiene nuestra tabla de ANOVA? Tiene una fuente de variación, tiene suma de cuadrados, tiene grados de libertad, tiene cuadrados medios, tiene F0, las F calculadas. En nuestro caso, para no ir a la tabla de ANOVA, aquí vamos a poner F de tablas, ¿sí? Pero en este caso, si observan, el ejemplo no nos da alfa. Entonces ahorita vamos a analizar en función, no vamos a comparar contra una F de tablas, vamos a comparar contra el valor de P. Ya sabemos cómo calcular el valor de P, ¿de acuerdo? Entonces, primer fuente de variación, A. Ya sabemos que A es el porcentaje del colorante. B, sabemos que B es el tipo de harina. Y la interacción AB, el error. Y al final tenemos nuestro total, ¿verdad?
Entonces, para cada una de esas sumas, o para cada una de esas fuentes de variación, tenemos que calcular nuestra suma de cuadrados. La primera, ya sabemos la función, es suma punto cuadrados. Tenemos que seleccionar los cuadrados que vamos a utilizar. Entonces estamos en el caso de A, serían estos los totales para A. ¿Sí? Y eso va a estar dividido entre Bn, que son los niveles de B, por las réplicas que hay dentro de cada combinación. Son 2 los niveles de B y son 3 réplicas. 3 por 2 son 6. A eso le vamos a restar el gran total que ya tenemos aquí calculado, elevado al cuadrado, dividido entre ABN. ¿Qué es ABN? Niveles de A por niveles de B por número de réplicas, que en total serían 4 por 2, 8 por 3, 24. ¿Sí? Que es el número total de observaciones que tenemos. ¿Cierto? Y listo, tenemos nuestra primera suma de cuadrados. Ahora para B va a ser igual. Vamos a aplicar la función suma.cuadrados. Pero ahora vamos a agarrar estos dos. Y vamos a dividir entre A niveles multiplicado por el número de réplicas. ¿Cuántos niveles tiene? 4. Por réplicas, 12. Entonces dividimos entre 12. Bien. A eso le vamos a restar el gran total. Igual. Elevado al cuadrado. Dividido entre el número total de observaciones. Bien. Bien, jóvenes, ahora ya tenemos estos dos cuadrados. Ahora tenemos que ir a aplicar primero los subtotales, pero para los subtotales necesitamos y de ij, perdón, y de ij y elevarlas al cuadrado. Ahorita vamos a ver qué es y de ij. Lo voy a poner en este lado. Voy a poner otra vez 0, 50, 75 y 100. Bien, y aquí voy a poner, voy a poner MU, que es multiusos, y para pastel, ¿de acuerdo? Para no escribirlo todo. ¿Por qué voy a poner estas dos aquí? Porque necesitamos los totales para cada una de las combinaciones. Eso es lo que indica este valor de y j. O sea, la sumatoria desde i igual con 1 hasta b más i igual con 1 hasta, perdón, hasta a hasta b. Esto es, vamos a tener que sumar los totales dentro de todas las los totales que dan las réplicas. ¿Correcto? Entonces va a estar así. Es la suma dentro de la combinación 0 con multiusos, sería esta. Bajamos, ahorita corregimos un detalle. Ya se corrigió. Se observan entonces, es la primera es la suma en la combinación 1. La siguiente es la suma en la combinación 50 multiusos. La siguiente es la suma en la combinación 75 multiusos. La siguiente es la suma en la combinación 100 multiusos. Ahora, si arrastro para acá, se va a mover y tengo que mover todo esto. ¿De acuerdo? Es la misma función, suma
pero ahora solo voy a tomar los valores de la combinación en 0% de edulcorante y harina para pastel, que son 1, 2, 3 valores. Bien, si arrastro y ahorita corrijo, serían los siguientes 3 valores. Serían los siguientes 3 valores, o sea, 75 con para pastel. Y aquí sería la última combinación, 100 con para pastel. ¿De acuerdo? Y ya tengo los totales. ¿Sí? Ahora vamos a calcular los subtotales y bueno, vamos a calcular de una vez la suma de cuadrados para la interacción. La suma de cuadrados se calcula con esta fórmula, ¿de acuerdo? Toda esta fórmula la voy a meter en esa suma de cuadrados, los subtotales, de la siguiente manera. Aquí voy a poner suma punto cuadrados de los subtotales dentro de cada combinación, dividida entre n minúscula. N minúscula, recordemos que es el número de réplicas. Bien, y ahora a eso le voy a restar el gran total elevado al cuadrado dividido entre el número total de observaciones, que es 24. Y a todo eso que acabo de poner solo son los subtotales. A todo eso le tengo que restar la suma de cuadrados de A, así como lo dice aquí, y también la suma de cuadrados de B, así como está aquí. ¿Correcto? Y ese va a ser la suma de cuadrados para la interacción. Bien, el error es la última suma de cuadrados que calculamos. La siguiente fórmula que vamos a aplicar es la suma de cuadrados totales, que esa es fácil, es la siguiente, va a ser igual a suma, que no, este paréntesis le sobra, suma punto grados de cada uno de los valores de las 24 observaciones elevado al cuadrado, y a eso le vamos a restar el gran total elevado al cuadrado dividido entre 24. Bien, entonces eso nos deja que el cuadrado del error va a ser igual a la suma total de cuadrados menos la suma de cuadrados para A menos la suma de cuadrados para B menos la suma de cuadrados para la interacción, y estos la suma de cuadrados para el error. Ahora, los grados de libertad. ¿Cuántos niveles tiene el factor A? 1, 2, 3, 4 menos 1. Va a tener 3 grados de libertad, ¿correcto? Para B son 2 niveles, 2 menos 1, 1. Bien. Para la interacción es 3 por 1, 3. ¿Sí? Para el total va a ser igual a 24 menos 1, 23. Para el error, entonces lo más fácil es hacer 23 menos 3 menos 1 menos 3, y eso nos da un total de 16. ¿Sí? O aplicar la fórmula que aparece aquí. AB 4 por 2, 8 por 2, 16. Bien, ya tenemos nuestros grados de libertad. Cuadrados medios. Unas simples divisiones, es dividir la suma de cuadrados de cada una de las fuentes de variaciones entre sus correspondientes grados de libertad. Igual a esto.
entre esto igual a esto entre 3 igual a esto entre 16. Bien, ahora tenemos que calcular F0. ¿Cómo calculamos F0? Es una división también, la cuadrados medios del factor A entre el cuadrado medio del error. Si le ponemos símbolo de pesos aquí, nos va a mantener constante esa casilla. Y podemos arrastrar acá. Bien, entonces siempre es, este es para A entre el error, suma de cuadrados medios de A entre cuadrados medios del error, cuadrados medios de la interacción AB entre cuadrados medios del error. Y ya tenemos nuestras F. Bien. Ahora pues nos queda, como no nos dieron un alfa, tenemos que calcular la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, calcular nuestra P. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la función distr.f.cd. Perdón. Hay que darle el valor de f, que es lo que nos está pidiendo la x. El valor de f es la f que calculamos en este caso para a, que es este número, coma, los grados de libertad del numerador, es decir, los grados de libertad de la fuente de variación, que en este caso es a, coma, los grados de libertad del denominador, que para todos los casos van a ser los grados de libertad del error. Correcto, cerramos paréntesis y nos da nuestra P. Ahora lo vamos a hacer para el factor B. Hay que calcular el valor de P. Nos pide X, que es el valor de F que calculamos, que en este caso es 11, grados de libertad es 1, que están asociados a este factor, grados de libertad asociados al error, que en este caso es 3. Cerramos paréntesis y nos da nuestra probabilidad. Bien, ahora vamos a calcular la probabilidad para la interacción. Distr.f, a la derecha, x nos pide el valor de f, grados de libertad asociados a esa fuente de variación, que en este caso es 3, y grados de libertad asociados al error. Cerramos paréntesis y tenemos nuestra f. Bien, no vamos a utilizar f de tablas porque no nos dio un alfa. Recuerden, el alfa o la f de tablas la usamos solo cuando nos dan un alfa. Bien, jóvenes, entonces nos había faltado proponer las hipótesis, ¿verdad? Teníamos 3 casos de hipótesis. En este caso, la primera hipótesis que vamos a analizar es H0, donde las medias, ¿cuántas medias vamos a tener? Para el caso del factor A vamos a tener la media para 1, 2, 3, 4 niveles, es decir, la media
de 0 va a ser igual a la media de 50, va a ser igual a la media de 75 y va a ser igual a la media de 100. ¿Sí? Contra la hipótesis alternativa, que al menos un par de medias es diferente. ¿Correcto? Estas son las hipótesis para el factor A, que es este. Ahora las hipótesis para el factor B. ¿Cómo quedan las hipótesis para el factor B? La hipótesis nula es que mu de harina multiusos va a ser igual a la media de la harina para pastel. La alternativa es que mu o la media de la harina multiusos va a ser diferente a la media de harina para pastel. En este caso solo tenemos dos medias. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos niveles. Bien. ¿Dónde están esas medias, por cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Para el factor A, esta es la media. 1 para 0, la media para 75, para 0, perdón, la media para 50, la media para 75 y la media para 100. Para el factor B, esta es la media para harina multiusos, la media para harina para pastel. Bien, entonces estas son las hipótesis del factor B. Ahora nos quedan las interacciones. ¿Sí? ¿Dónde vamos a tener las interacciones? ¿Sí? Las interacciones van a estar aquí, en cada una de las combinaciones. Esta es la primera combinación, 0 con harina para pastel, 50 con harina para pastel, 75 con harina para pastel, y aquí están las otras 4 combinaciones. ¿Cuántas medias vamos a tener? Vamos a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medias. ¿Correcto? Es más, vamos a ponerlas de una vez aquí. ¿Sí? Vamos a combinar esto y vamos a decir que estos son totales para interacción AB. Y aquí vamos a seleccionar estas otras dos y vamos a poner medias para interacción AB. Sí, voy a agarrar y voy a copiar esto. Y aquí ya no voy a poner niveles, ¿verdad? Ya sabemos que vienen desde acá, 0, 50, 75 y 100. Sí, solo puse estos para determinar. Ok, que aquí tenemos harina para multiusos y para pastel. Entonces tenemos el promedio de estos tres valores, que es la primera combinación. Voy a jalar. Ahorita corrijo. Sí, serían los siguientes tres, los siguientes tres, los siguientes tres. Ahora
jalo para acá y corrijo también. Corrijo hasta acá, que serían la combinación pastel, 0% edulcorante, son 3 valores. Aquí está. Vuelvo a seleccionar, jalo para acá. Y sería la siguiente combinación en para pastel 50, pastel 75, para pastel 100. Y ya tenemos las medias, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medias, ¿sí? Entonces, el siguiente caso de hipótesis que vamos a analizar es el siguiente, que para no escribir todas las medias, aquí solo voy a poner hipótesis nula. Las 8 medias son iguales, ¿sí? La alternativa es al menos un par es diferente. Y estas serían el caso de prueba de hipótesis para interacción. Bien, ahora vamos a analizar qué nos dice el valor de P. El valor de P dice que vale 0.08 para el factor A. Es una probabilidad del 0.08 de cometer el error tipo 1. Con ese valor nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula porque tendríamos esta probabilidad de rechazarla y decir que es verdadera. Entonces, como tal, la tenemos que aceptar. Aceptamos la hipótesis nula, que sería esta. ¿Sí? Voy a poner en otro color. Entonces, para el primer caso, tomamos este valor de P y decimos que es, aceptamos la hipótesis nula. Rechazamos la alternativa. ¿Sí? Segundo caso, 0.05. Ahí podemos decir que sí, aquí sí podemos rechazar, que es un valor ligeramente alto, pero podemos rechazar la hipótesis nula. Déjenme colocarla en otro color. Aquí rechazamos la hipótesis nula que especifica esto y aceptamos la alternativa. ¿De acuerdo? Para el caso de la interacción, miren, este valor de P es exageradamente alto para la interacción. Sí, es casi un 80, es más de un 80%, entonces con eso no podemos rechazar la hipótesis nula, la tenemos que aceptar. Aceptamos esta hipótesis donde dice que las medias son iguales, es decir, no hay efectos de interacción, no pasa, no impacta que se combine la harina multiusos o para pastel con el efecto del edulcorante. Sí, no se potencializa, no son sinérgicos, por decirlo de alguna manera, ni para bien ni para mal. No tienen impacto, al menos no sobre la variable de respuesta que se está analizando, que es el volumen del pastelillo. Entonces, rechazamos la alternativa. Entonces, donde vamos a hacer el ¿cómo decirlo? Donde vamos a hacer el análisis de pares de medias, solo va a ser en la harina multiusos, ver si de verdad son diferentes, así
como lo está diciendo su valor de P en la tabla de ANOVA. Bien, ya analizamos cuáles serían los factores, decía el ejercicio, los factores, uh, los efectos principales, los efectos que tienen más impacto dentro de la variable de respuesta sería el factor B, no así el factor A, no así la interacción. Entonces, de entrada solo podríamos decir que únicamente el factor B es el que tiene más inferencia sobre la variable de respuesta. Para el factor A, y vamos a ver si tenemos alguna media que comparar. Entonces, primero vamos a poner aquí, vamos a sumar, vamos a combinar esto y decir por Tukey, que es el más estricto en razón, ¿verdad? ¿Qué fórmula de Tukey vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta que está aquí. Q de alfa en función de las medias, de un número de medias determinado, en función de los grados de libertad que están asociados al cuadrado medio del error, y va a estar multiplicando a la raíz precisamente del cuadrado medio del error dividido entre el número de réplicas. Bien, entonces primero vamos a calcular Q, perdón, no es Q, vamos a calcular T, ¿sí? ¿Cuánto va a valer alfa? Vamos a dar alfa igual a 0.05. Aunque aquí la probabilidad es de 0.08, vamos a tomar el mínimo de 0.05. ¿De acuerdo? Con ese nivel de confianza vamos a analizar los pares de medias. Entonces, voy a bajar. Ahora, para este alfa vamos a calcular ese Q. Nos vamos a ir a la tabla de F para... Ustedes pueden observar que aquí está alfa.05, P medias y grados de libertad asociados al error. ¿Cuántas medias tenemos que analizar para el factor A? 1, 2, 3, 4. Entonces buscamos 4 medias. Aquí está, ¿cierto? ¿Cuántos grados de libertad tiene el error? 16, ¿verdad? Entonces vamos a buscar hasta 16 de la tercera columna es esto. Bien, entonces, ¿cuánto vale Q de alfa? Con 4 medias y 16 grados de libertad, 4.05. Entonces vamos a meter 4.05 que va a multiplicar a la raíz del cuadrado medio del error, que es este, dividido entre el número de réplicas. Ojo, ¿cuántas réplicas tenemos para esta media? ¿Cómo sacamos esta media? Sumamos todos estos números y los dividimos entre 6, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tomar como réplicas, no las que están dentro de cada combinación. Esas las utilizaríamos si estuviéramos analizando las medias de la interacción. Entonces, ¿cuánto vale réplicas para aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Cerramos. Y entonces la diferencia entre cada par de medias debe de superar ese valor. Entonces voy a poner mu de 0 versus mu de
50. Va a ser igual a este menos este. Aquí va a ser U de 0 versus U de 75, ¿verdad? Entonces, sería igual a esta menos esta. Aquí va a ser U de 0 versus media de 100. Que va a ser esta menos esta. ¿Correcto? Entonces, este es el rango a superar. Bien. Nos faltan aquí pares de medias, ¿verdad? Por analizar. Porque ahora tenemos que analizar U de 50 versus U de 75, que sería igual a este valor menos este valor. Bien. U de 50 versus U de 100, que sería este valor, perdón, sería igual a este valor, U de 50, menos el valor de la media para 100% de edulcorante. ¿Sí? Y nos quedaría por analizar U de 75 contra U de 100. Y sería igual a este valor menos este valor. ¿Sí? Aquí nos dieron todos positivos, siempre fue la media, la primera media siempre fue mayor que la segunda. Hay veces que son negativos, pero no nos importa que sean negativos. Ustedes pueden ponerle, le pueden poner absoluto, valor absoluto de la diferencia de estos dos, y aunque vaya a ser negativo, les va a dar el valor positivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, este no es el caso, y si no se lo quieren poner, no importa. No importa porque la diferencia, sea negativa o positiva, debe ser superior a este número que calculamos para el rango estandarizado de TUC. Entonces, ¿quiénes de estas comparaciones tienen esa diferencia mayor a esta? Pues prácticamente ninguna, ¿no? Todas las diferencias son menores que este valor. Si acaso, esta media la podríamos suponer que sería ligeramente, se acercaría a este valor, pero aún así no podemos decir que estos pares de medias son diferentes. Bien, ahora vamos a ver para el que sí, para el factor B. Esto fue para el factor A. Bien, ahora
vamos a hacerlo para el factor B, donde se supone que sí hay una diferencia significativa, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces primero vamos a calcular T, el valor del intervalo para Tukey, que va a ser igual a Q. ¿Cuánto vale Q? Nos volvemos a ir a la tabla. ¿Cuántas medias vamos a comparar? Solo dos, ¿verdad? Con 16 grados de libertad. Aquí está el valor de Q para 0.05 con 16 grados de libertad para dos medias. Vale 3. Bien, entonces aquí va a ser igual a 3. Que va a estar multiplicando a la raíz del cuadrado medio del error, dividida entre cuántas réplicas tenemos aquí. No es n, ¿verdad? Es el número asociado a la forma en cómo obtuvimos el promedio para cada una de estas dos medias que vamos a analizar. ¿Cómo obtuvimos esta media? La dividimos entre los 12 valores, sumamos todos estos 12 valores y luego la dividimos entre esos 12 valores. Entonces están involucrados 12 valores, es decir, ese número va a ser igual a 12. ¿Sí? Y eso nos da este valor de 0.3461033308. Bien, esto también es con alfa igual a 0.05. Bien, vamos a analizar solo un par de medias, ¿no? Que sería esta media contra esta media, que sería la UMU versus UPP para pasteles. Se ponen aquí multiusos y para pasteles va a ser igual a esta media menos esta media. Bien, si se fijan entonces aquí sí nos dio un número negativo, eso lo podemos omitir. Vamos a aplicar la función absoluto, encerramos entre paréntesis la diferencia que queremos y ya nos pone el valor positivo. Bueno, aquí sí lo aplicamos. Les digo, al final de cuentas tenemos que comparar este valor, ¿no? Este valor es superior a este valor, sí, ¿verdad? Entonces, para este valor, que es el valor que tiene que superar, o el intervalo que tiene, el valor de Tukey, es superado por la diferencia entre las medias. 0.543333 es mayor a esto. Entonces, quiere decir que la diferencia entre 3.965 y 4.508333 es significativa, es decir, estas dos medias sí son diferentes y se interpreta que la harina para pastel causa un aumento en el volumen del pastelillo horneado, ¿ok? Es decir, mejora el volumen del panqué que se hizo con esta harina. ¿Por qué? Porque en teoría nosotros queremos que ese volumen aumente, ¿verdad? Entonces 4.5 es significativamente mayor, es diferente y significativamente mayor a 3.965. Bien, esto lo sacamos del análisis de pares de medias, ¿sí? Aquí afortunadamente solo era un par de medias el que teníamos que analizar. Acá las analizamos solo para salir de dudas en cuanto al factor A. Si se fijan, analizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de medias. Si hubiera salido que la interacción tenía
efecto sobre la variable de respuesta, entonces tendríamos que analizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medias, lo que significa analizar 28 comparaciones de pares de medias. Hubiera sido necesario si esto hubiera sido un valor menor a 0.05 y encontrar cuál de todos esos pares de medias analizados son diferentes. Sin embargo, pues aquí este valor es muy alto, quiere decir que el efecto de la interacción es nulo prácticamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces en resumen del análisis del ejercicio tenemos que el único factor que tiene efectos significativos sobre la variable de respuesta analizado es el factor B, que es la harina que es el tipo de harina, multiusos y pastel. ¿De acuerdo? De ello, pues nos fuimos a analizar ese par de medias, que solo son dos, estableciendo un valor de Tukey con la fórmula que aparece aquí, que es esta que ustedes ya tienen, de donde Q de alfa lo sacan de la tabla que está en los libros de estadística, ya sea en el Montgomery o en el diseño de Humberto Gutiérrez, ¿correcto? Entonces obtienen ese valor y la diferencia entre estas medias debe de superar ese valor. En el caso de las harinas para pastel, si lo superó, 0.54333 es mayor que 0.3461. En conclusión, sí, el tipo de harina hace que el volumen para pastel, que el volumen del pastelillo horneado incremente cuando se utiliza la harina para pastel. Bien, eso es todo, espero les sirva el ejercicio y